Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos al lanzamiento de Literatura Hoy en su versión 2021 de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Como ya algunos saben, este es un programa en el que lo que buscamos es explorar las grandes temáticas y las grandes formas de la literatura actual de todo el mundo. Y en este caso, en el 2021, hemos decidido hablar y conversar un poco sobre la literatura africana. Por ello, en el día de hoy, en el lanzamiento del día de hoy, ya tenemos a Gilbert Shank, experto en literatura, doctor en literatura, y quien hace un análisis muy interesante y quien ha dedicado su vida y su trabajo a entender las relaciones que se establecen entre la literatura latinoamericana y la literatura africana. A Gilbert, en el día de hoy, le hemos planteado, o durante este año le planteamos dos grandes preguntas y también se las vamos a plantear el día de hoy y en parte, digamos, esas temáticas o esas preguntas son las que va a responder en la charla, pero también va a abordar otras temáticas. La primera de estas preguntas es, ¿por qué nos conocemos tan poco? ¿Por qué conocemos tan poco desde Latinoamérica sobre la literatura africana y por qué conocemos tan poco de la literatura latinoamericana en África? Esa es una pregunta esencial y fue la que nos dio el punto de partida y a partir de ella también una segunda pregunta es, ¿qué puentes se entienden entre nuestras literaturas? Y Gilbert, en las conversaciones que hemos tenido previamente a la conferencia del día de hoy, pues nos ha mostrado que sí existen puentes y no solo que existen, que son importantes, sino que además nos dejan ver lo cercano que están ambos territorios y lo importante que es que nos conozcamos y que establezcamos un diálogo interterritorial, intercontinental, para afrontar los retos de cada uno de los continentes y también de la humanidad en la actualidad. Entonces, hoy es el día de lanzamiento. Les invitamos después de este lanzamiento a que nos acompañen en el canal de YouTube de Banderrep Cultural a explorar la lista de reproducción de literatura hoy, donde van a encontrar a Gilbert entrevistando a 6 autores africanos, explorando cuáles son sus búsquedas, sus intereses y hacia dónde apunta su escritura y a un autor de las Antillas, porque también decidimos incluir un fenómeno muy importante que es la diáspora africana en Latinoamérica. No quiero extenderme mucho más, quiero hacer una presentación muy corta y le damos ahora sí la palabra a Gilbert para que haga este lanzamiento de literatura hoy y nos ayude a responder esas dos preguntas. ¿Por qué nos conocemos tan poco? ¿Y qué es lo que une nuestras literaturas? Gilbert, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias también por todo el trabajo previo que nosotros pues ambos y el equipo de la biblioteca lo conoce y sabe todo lo que implicó y a ustedes de nuevo la invitación para que vayan y nos acompañen y conozcan estos videos que han sido un trabajo excepcional, el que ha hecho tanto Gilbert como el equipo de la biblioteca como los escritores invitados. Muchas gracias. Gracias muchas, Sergio, por el trabajo que hemos hecho juntos, ¿no? Con estos escritores no era fácil por las circunstancias que estamos viviendo, pero lo logramos, ¿no? Por eso te agradezco mucho por el trabajo y por tu compromiso también en este programa. También voy a agradecer una serie de personas, incluso, digamos, comenzando por mi profesor en los Andes, mi anfitrión, el profesor Hugo Ramírez, que hizo posible mi estancia en Colombia y las amistades y, digamos, estos amigos que he tenido en Colombia es gracias por lo menos al esfuerzo de Hugo para tenerme como su profesor invitado, como postdoc en la Universidad de los Andes entre 2017 y 2019. Una estancia que me gustó mucho y por eso me conecté mucho con una parte de mí que es Colombia, porque yo soy africano y Colombia tiene una gran diáspora africana. Por eso le agradezco mucho al señor y profesor Hugo Ramírez. También mi agradecimiento a Paola Moreno, la antigua ministra de Cultura de Colombia, por su cooperación Manos Visibles,
digamos, con quien estaba siempre en contacto durante mi estancia en Colombia y organizamos una serie de talleres de literatura africana en el Pacífico. Fueron experiencias increíbles y ahora estoy como de regreso a Colombia, pero de manera virtual esta vez. También, Sergio, a la doctora Roda Fonaguera, con quien empezamos este proceso y discutiendo como el concepto de este programa y creo que ahora estamos viendo como el fruto de nuestros esfuerzos. Es un gusto para mí siempre compartir con el público latinoamericano, precisamente con el público colombiano, que fue es mi segundo amor, ¿no? En América Latina, después de mi estancia en Perú, donde empecé digamos, investigación transatlántica. Y creo que para tener un discurso sobre lo que nos une y cómo empezó como mi interés, ¿no? En ese tipo de investigación transatlántica, creo que es importante subrayar mi tiempo en Perú, porque allá empezó todo. Y una obra que marcó, digamos que marcó el inicio de este interés fue la obra de Mario Vargas Llosa. Y creo que es allá que voy a iniciar esta charla para mostrar que hay puentes, que hay conexiones que tenemos, digamos, entre África y América Latina por nuestras historias tan semejantes, pero estamos en una situación de una hermandad desconocida, ¿no? Es como digamos, lo percibo yo. Es una hermandad desconocida porque tenemos mucho entre nosotros, pero todavía no hay trabajos, eh, digamos, en ese sentido. Pero ahora, creo que con este tipo de programa estamos en un buen camino a construir estos puentes y por eso a enfatizar los lazos, ¿no? Entre nuestros dos continentes y las literaturas de estos dos espacios. Y esta obra de Mario Vargas Llosa, el premio Nobel peruano, se llama El sueño del Celta. Es una obra sobre Roger Kessman, el diplomático, explorador irlandés que siguió a Henry Morton Stanley en el Congo para contribuir, digamos, pensaba él a la civilización de África, pero una vez que llegó allá en el Congo, se dio cuenta de la barbaridad, digamos, de todo lo que cometió Henry Morton Stanley en el Congo, toda esa violencia, ¿no? En los espacios congoleños. Y también fue el mismo Roger Kessman, fue enviado después para hacer un informe sobre la explotación del caucho en la región de Putumayo. Y en esa época, digamos, al fin del siglo XIX, era un territorio en disputa entre Colombia y Perú. Y de allá también Roger Kessman, después de escribir sobre la violencia cometida por los europeos en el Congo, también escribió un informe sobre la misma violencia, ¿no? Cometida en Putumayo por los explotadores del caucho. Pero al regreso en Gran Bretaña también encontró digamos, se dio cuenta que pasó su tiempo en África, en América Latina, denunciando a la violencia colonial, pero en el mismo país suyo, en Irlanda, hubo también una situación colonial, casi colonial. Por eso, digamos, empezó Roger Kessman, a apoyar el movimiento de independencia irlandesa y allá y fue ahorcado, digamos, encontró su muerte y fue acusado de traición, ¿no? Y allá encontró su muerte en Gran Bretaña. Por eso, la historia de Roger Kessman
conecta a tres continentes, África, Europa y América Latina. Y esta novela me marcó mucho para ver cómo esos procesos coloniales, digamos, pueden ser analizados de una vista transcontinental, ¿no? Por eso es esos puentes y lo que nos toca resaltar es que nuestros continentes han conocido el proceso de colonialismo, ¿no? Imperialismo europeo, pero en periodos diferentes. Y hay como una gran brecha porque los países de América Latina fueron colonizados, digamos, ya al principio o al fin del siglo XV y después, ¿no? Digamos, pero también este proceso en África, al contrario, ese proceso en África fue un poco más adelante, ¿no? La mayoría de los países africanos fueron oficialmente colonizados al fin del, digamos, mitad o fin del siglo XIX y la colonización fue de una corta duración, ¿no? En África con respecto, digamos, en comparación con América Latina. Sin embargo, hay muchas semejanzas entre nosotros y, digamos, las condiciones históricas de nuestros dos continentes y creo que hay trabajos al nivel de la ciencia política, pero en el ámbito de la literatura creo que nos toca trabajar más. Por eso mi investigación en esos últimos años toca siempre a temas transatlánticos, ¿no? Y empezando con un trabajo que hice en Perú sobre las memorias de guerras, de guerra post, digamos, en Perú y en Congo, para ver cómo los escritores de esos dos espacios escriben esta violencia que han vivido sus comunidades. Y después, ¿no? Mi trabajo sobre Gabriel García Márquez, el autor, el premio Nobel colombiano, y su influencia, o mejor dicho, la interseccionalidad con las obras de autores africanos, precisamente de un autor congoleño que se llama Sonny Labotansi. Y por eso yo nombro al, la relación que tenemos nosotros a nivel literario entre África y América Latina como una hermandad desconocida. Esta expresión aparece en una entrevista de Sonny Labotansi porque fue muy influenciado por las obras de García Márquez, ¿no? Y cuando le preguntó a él, pero ¿por qué hay como una presencia de García Márquez en tu obra? Dijo que sí, es para expresar la hermandad que tengo con mi hermano García Márquez. No es plagio, es para expresar esa hermandad que tenemos, digamos, como habitantes del espacio tropical, ¿no? Esta tropicalidad transatlántica que nos une, digamos, a mí, eso en la botancia era congoleño, y a García Márquez. Por eso nos toca analizar y realizar trabajos para, digamos, para acercarnos más, ¿no? Y es importante saber que estos dos continentes, a una época de la historia, en la época de la trata transatlántica, era un espacio de tráfico, digamos, de una presencia humana increíble, ¿no? Una presencia trágica, digamos, un proceso trágico, pero de nuestros días hay como un desconocimiento. Todos nosotros, los dos continentes, digamos, miran hasta hacia el norte. Nosotros en África, digamos, hay como esta relación neocolonial, en América Latina también esta relación entre el norte y el sur. Por eso me pregunto siempre, ¿cómo es que esos dos continentes que tenían tanto en común, una historia trágica entre ambos, digamos, solo miran al norte? ¿Por qué no hay más procesos transcontinentales entre nosotros, ¿no? Y creo que este programa contribuye, digamos, a resolver esta situación. Y no es un trabajo de un día, es un trabajo que nos convoca a nosotros todos
en diferentes campos de estudios, porque al nivel de la diplomacia no hay nada, digamos, se puede como contar cuántos países africanos tienen embajadas en América Latina y al revés, no son muchos, ¿no? Por eso hay un desconocimiento entre esos dos continentes. Y en este programa estaba como buscando autores, ahora estoy hablando de la selección de autores que tenemos en este programa, estaba buscando a autores cuyas obras abren ventanas de relación con nuestros dos continentes. Por eso, eh, digamos, tenemos 7 autores que son para mí representativos de esta relación, de esta, digamos, hay como puentes que tenemos que construir y temáticamente las obras de estos autores y en su mayoría autoras y pueden contribuir y por eso les voy a invitar a seguir, digamos, cada una de estas entrevistas y a ver cómo cada autora o autor toca a estas temáticas que nos unen, ¿no? Ahora voy a hablar de algunos puntos claves que debatimos con los autores invitados en este programa. Y en mi charla no solo voy a limitarme a los autores con quienes conversamos en este programa, pero también a la literatura africana en general, ¿no? Para ver qué es qué son los nudos, los puntos claves, ¿no? Que un lector latinoamericano puede reconocer, ¿no? O puede relacionarse con la literatura africana. Y así, em, una cosa clave, un punto clave que tenemos que tomar en cuenta es que la literatura africana moderna nace en un momento en un periodo, una época de lucha. Por eso, la época en que la literatura floreció, la literatura africana conoció como un florecimiento increíble, era en el periodo de la lucha anticolonial, ¿no? Sobre todo en los años 1940 y 50. Y por eso el tema del compromiso es clave en esta literatura y este tema nos sigue hasta hoy, ¿no? Que es la literatura, escribir no es un acto solo de placer o de entretenimiento, no, es un acto social, es un acto para marcar su voluntad de vivir, es un acto político, es un acto sociocultural en un contexto preciso. Y en este campo digamos, en esta dimensión voy a citar un autor, digamos, el autor Sonny Labotansi, cómo percibe su papel como escritor, ¿no? En las circunstancias políticas en que estaba escribiendo. Lo cito: escribo para inspirar miedo dentro de mí. De hecho, escribo, o mejor dicho, grito, para dar existencia al ser humano dentro de mí. Hay tantas personas en este mundo que piensan que la vida no sirve para nada. Algunos piensan que se debe servir de la vida para acabar con los demás, para acumular caros, para escalar las mujeres. Es una expresión que Son la Botansi utilizaba en sus libros, ¿no? Escalar mujeres como una dimensión sexual del poder postcolonial. Para tomar vino, para degradar las vidas de los demás, pienso que eso es debido a su falta de imaginación. Por eso, eh, cada escritor africano, digamos, escribe en contextos muy exigentes, muy exigentes. Por eso escribir es un acto político, un acto sociocultural, ¿no? Para marcar su voluntad. Es un acto vital, ¿no? Y existencialista al mismo tiempo. Y vamos a ver esto en las discusiones que realicé con estos autores, ¿no? Hay temas de la resiliencia, porque estos autores escriben en un contexto donde
el colonialismo no está de pasado, ¿no? Por eso hablamos de la teoría postcolonial y el post no es como una demarcación temporal para decir lo que viene después, no. En el contexto africano y creo que en una cierta medida también en el contexto latinoamericano, la colonización todavía está vigente en diferentes formas, ¿no? Y vamos a hablar de esto más adelante. Por eso, escribir es un acto de ciudadanía también, digamos, es para marcar es una acción porque uno es autor, pero al mismo tiempo es ciudadano. Por eso es un papel muy complejo. Y creo que vamos a ver esto más adelante y también en las entrevistas, en las obras de una escritora como Titi Dangaremba, que además fue detenida hace poco por no específicamente por su libro, pero también por su activismo, ¿no? Por eso es difícil como separar eh, la acción de un ciudadano que es un escritor de su obra, por eso. Y Titi Dangaremba es zimbabuense y hace unos años fue tomada, digamos, fue detenida por su crítica al régimen actual, ¿no? En Zimbabue, que es una continuación eh, de la época o del régimen de Robert Mugabe, ¿no? Y hay la segunda dimensión de la escritura literaria en África es que escribir es un acto de solidaridad humana, ¿no? Nuestras literaturas no son literaturas herméticas, pero toman a temas y asuntos a nivel global. Eso se ve mucho en la poesía de Joyce Ash, que es una de nuestras invitadas, en la poesía de Lebogan Machile y en las novelas de Chamoiseau y de un autor como Jean Buffon, ¿no? Y es importante saber que el escritor europeo siempre, o en una época, se pensaba muy universal, ¿no? Porque lo que se produce en Europa es de antemano universal y las producciones artísticas de África o del sur global en general son como textos etnográficos, ¿no? Que no tienen como un papel o como una dimensión más allá de su contexto inmediato. Pero se nota que en las obras de estos autores hay una preocupación por la condición humana. En la colección Lindos Fuegos, por ejemplo, de Joyce Ash, habla, digamos, en una misma colección se encuentran poemas hablando de la condición de los azaras, que es una población marginal en Afganistán. Se habla de la violencia en Nicaragua, se habla de la violencia en Bangladesh, se habla de la condición de los afroamericanos, esta violencia policial que se vive cotidianamente, y se habla de su condición de Joyce Ash, que es una escritora camerunense, digamos, desde su condición como camerunés, porque Camerún se encuentra ahora en una guerra, como un conflicto terrible, ¿no? En las regiones de habla inglesa por su colonialidad compleja, ¿no? Compleja. Camerún fue una colonia o un protectorado, mejor dicho, alemán, y después o durante la Primera Guerra Mundial, el país fue compartido, entre comillas, entre Inglaterra y Francia. Por eso tenemos esta herencia bicultural, ¿no? Y por eso ahora hay una situación terrible en Camerún. Y Joyce Ash, mientras habla de esa situación en su poesía, pero no olvida que vive en un mundo
más allá de su contexto nacional preciso. Por eso en su obra hay como una panorama de la situación global, de la situación humana global, ¿no? Y por eso el mismo Sonny Labutansi, cuya obra he estudiado a fondo, porque, digamos, en este trabajo que estoy haciendo sobre sus obras y en comparación con las de García Márquez, dice que no solo escribe para los africanos, que escribe incluso para los europeos, porque allá también hay hombres, ¿no? Hay hombres. Por eso no hay que tener como una visión limitada de la literatura africana, no. Y es una literatura que se preocupa de la condición humana, además del contexto histórico en que está producida. Y por eso, y creo que Chinua Achebe, uno de los grandes escritores africanos de todos los tiempos, ¿no? El autor de Turo se desmorona, hizo un comentario muy importante sobre la pretensión universalista europea. Y además adiciona que aquellos que han vivido en los márgenes, que han experimentado la violencia colonial, ¿no? Sí hay que hablar de un universalismo. Ellos están en una mejor posición para hablar de eso, porque como han vivido esos dos mundos, ¿no? Al mismo tiempo pertenecen al imperio, porque muchos de ellos en su época, en la época de Soyinka, de Chinua Achebe, digamos, estudiaron en Europa, por eso que conocen de la cultura europea, pero también están muy, digamos, enraizados en sus culturas africanas. Por eso, en sus obras hay como estas visiones múltiples del mundo. Y creo que estas obras tienen como esta globalidad. Hay una globalidad, digamos, que se nota en la literatura africana de manera general, ¿no? Y ahora, el tercer tema que voy a abordar es lo de la lengua. ¿En qué lengua debemos escribir, digamos? Y creo que es un tema que abordamos nosotros en África y América Latina de otro lado de maneras diferentes. Y es muy, digamos, ahora hay una producción literaria. Hay que notar esto de literaturas en lenguas africanas, sobre todo en la lengua swahili, una lengua hablada en la parte oriental de África, incluso Uganda, Kenia, Tanzania, también la parte oriental de Congo y muchos otros países del África Oriental. Hay una producción inmensa de literatura digamos, en esta lengua. Y es solo por falta de tiempo, porque al principio queríamos en este programa también incluir un autor de ese, pero creo que tenemos la posibilidad de hacer esto en el futuro. Pero la preocupación de en qué lengua se debe escribir la literatura africana es una preocupación existencial, ¿no? Que existió incluso, digamos, desde los años, en una conferencia en Makerere, al inicio de los años 60, donde se encontraron los jóvenes escritores africanos de esta época, Ngugi wa Thiong'o, Chinua Achebe, Wole Soyinka, y tenemos como diferentes posiciones, ¿no? Con respecto a las lenguas en que se debe escribir esta literatura africana. Ngugi wa Thiong'o tiene una posición: hay que promover, hay que escribir en nuestras lenguas, porque las lenguas inglesa, francesa, portuguesa, española, no son lenguas africanas. Por eso, cuando escribimos en estas lenguas, estamos contribuyendo a esas culturas de dominación, ¿no? Por eso, en un tiempo, hace unas décadas, que Ngugi wa Thiong'o, empezando con su novela Machigari, y empezó a escribir sus novelas en Kikuyu, una, la lengua de una gran etnia en Kenia, ¿no? Por eso, pero después él mismo, digamos, traduce a sus obras desde Kikuyu hacia el inglés.
¿no? Pero para Ngugi hay que escribir en nuestras lenguas, porque se están desapareciendo. Por eso hay que promover y que estas lenguas tienen la misma capacidad de representar ideas complejas, nociones filosóficas al mismo nivel que las lenguas europeas, ¿no? Hay otro lado, digamos, ocupado por los nigerianos, los autores nigerianos, Wole Soyinka y Chinua Achebe, que piensan que estas lenguas europeas pertenecen ahora a las sociedades africanas, porque hemos sido colonizados por estas lenguas, pero es posible escribir en esta lengua para poner en cuestión la ideología colonialista misma, ¿no? Por eso para ellos escribir en inglés o en francés no es un símbolo de servidumbre, pero es una estrategia, porque esas lenguas tienen como mayor, cuando uno escribe en esas lenguas, la obra tiene mayor difusión, ¿no? Sí, hay más posibilidad de ser leído que de escribir en sus lenguas maternas. Por eso hay esas diferentes posiciones que en la esfera francófona hay escritores como Amado Kuruma y Sonny Labutan sí mismo, que pertenecen como que comparten este argumento de Soyinka y de Chinua Achebe, pero también hay un autor como Boris Boubacar Diop que también plantea que tenemos que desarrollar y escribir en nuestras lenguas africanas. Pero la mayoría de los escritores que tuvimos en este programa pertenecen como al argumento de Wole Soyinka y de Chinua Achebe, porque ellos escriben. Hay que notar que la mayoría uno de ellos también viven en la diáspora, por eso escriben en inglés, escriben en francés. Pero, como decía Chinua Achebe, escribir en una lengua europea, pero hacerle cargar el peso de la experiencia colonial, ¿no? Y por eso hay como una defamiliarización de esas lenguas europeas. Y así tenemos, por ejemplo, en la poesía de Joyce Ash, que participó a este programa, poesía en pidgin, una lengua medio inglés, medio una composición de lenguas africanas, ¿no? El pidgin se habla en Camerún, en Nigeria, Ghana, digamos, en la costa occidental de África, sobre todo en países antiguamente colonizados por Gran Bretaña. Por eso era una lengua comercial que se ha vuelto lengua franca en muchos países, ¿no? De África del oeste. Por eso Joyce Ash escribe en su poesía también en pidgin. Y de manera que un inglés frente a ese poema no va a comprender nada, pero eso marca la riqueza, la diversidad que tenemos en África, como las opciones en qué lengua debe escribir uno. Digamos, hay como diferentes visiones del mundo y hay diferentes maneras de expresarse en estas sociedades. En el caso de la diáspora africana, es también diferente porque tenemos, por ejemplo, el caso de Patrick Chamoiseau, de Martinica, de la diáspora africana, y Chamoiseau dice, porque escribe en francés, pero en un francés con muchas expresiones del criol, ¿no? Esta lengua del encuentro. Y Chamoiseau dice, trato de fundar una literatura con tendencia a la totalidad. Trato de asociar las lenguas dominadas con lenguas dominantes. Por eso creo que el proceso de Chamoiseau se puede también ver en el caso colombiano. Hay escritores como eh, Manuel Zapata Oliveira y sobre todo en la poesía, ¿no? En la poesía de Jorge Artel, por ejemplo, es un autor que he estudiado a fondo. Jorge Artel hay la lengua española, pero
con una infusión, ¿no? De la africanía a nivel del ritmo, de la lengua y todo esto. Y un ejemplo también, creo que ustedes conocen, es Candelario Obeso, ¿no? Creo que se ha escrito mucho sobre este autor y cómo reconfigura la lengua española y para transmitir una visión del mundo, digamos, afro en la diáspora. Y por eso creo que el tema de lengua es un tema sumamente importante cuando digamos, hacemos esta reflexión sobre la literatura africana, cómo se escribe, en qué ámbito, y también define el público, quién lee esta literatura, ¿no? Y por eso. La otra dimensión que me gustaría abordar, que creo que nos liga, es una preocupación pertinente en las obras de estos autores con quienes charlamos, es sobre la cartografía, lo que llamo yo en mi investigación, la cartografía neocolonial de la simpatía. Es para decir que nuestros países, ¿no? Como herencia del colonialismo, son países en muchos sentidos fragmentados, ¿no? Hay como todavía un esfuerzo para construir una nación, ¿no? Donde hay como una visión inclusive y una ciudadanía basada en la justicia, igualdad y todo esto. Y creo que un tema que es muy, digamos, vigente, presente en la literatura africana y también como latinoamericana es esa fragmentación y supone que se encuentra en el mismo territorio de Estado-nación una cierta orientalización, para utilizar esta expresión del teórico postcolonial Edward Said en su obra Orientalismo, ¿no? Como el mundo occidental representa el otro, el oriental, ¿no? Y creo que en nuestros países hay como esta fragmentación a nivel dentro de la misma nación, a esta precariedad de la conciencia nacional, ¿no? Y, por ejemplo, si hay violencia en algunos espacios, esto no es noticia, y es noticia que no se, o noticia que no se toma en serio. Las violencias pueden ser cometidas, ¿no? Podemos tener muertos, ¿no? Sin número un sinnúmero de muertos, pero esto no toca a nadie. No hay una expresión de compasión o de simpatía a nivel nacional. Es solo cuando esa violencia toca a una cierta región, al centro, que hay como un estallido de interés, tal vez una acción del gobierno, ¿no? Por eso creo que en las obras de esos autores que entrevisté hay como este tema es muy vigente allá. Por ejemplo, la poesía de Joyce Ash y las novelas de Jean Boffin. Jean Boffin escribe sobre Congo y muestra el Congo como un país fragmentado, digamos, porque en la parte oriental donde hay violencia, la vida continúa, digamos, en Kinshasa, en la ciudad capital. Hay como nadie se preocupa, ¿no? El gobierno sigue, digamos, en su corrupción y todo esto. Es solo cuando toca a algunas regiones o en la ciudad capital que hay como un interés. Y creo que en la poesía de George Ash también es como para llamar la atención, ¿no? Digamos, a la humanidad de la gente que vive en algunos espacios donde hay violencia. Por eso es una crítica de la hipocresía que vivimos en muchos de nuestros países. Esta situación, en el caso de Perú,
que he estudiado durante mi estancia allá y mi investigación sobre este país es, hay todavía falta de comunicación entre las regiones andinas y las regiones, digamos, metropolitanas, digamos, en Lima, Arequipa, hay como una falta hay una desconexión, ¿no? Dentro del mismo país. Entonces, algunas personas pueden morirse, digamos, pueden perir y el gobierno central no toma esto en cuestión. Y por eso estas obras están basadas en una crítica de la visión, una visión exclusiva de nuestra humanidad, ¿no? Y por eso hay una novela que escribió Titi Dangaremba, la escritora de Zimbabue, que se llama Moneyball Bodies, los cuerpos con derecho al luto, ¿no? Porque se nota que en algunos espacios el cuerpo no tiene, algunos cuerpos no tienen derecho al luto, ¿no? Algunos cuerpos no hacen como revelar como esta humanidad que compartimos, ¿no? Por eso es una crítica de la falta de conciencia, digamos, humana en nuestro mundo en general. Y otro tema que me gustaría tocar es el tema del masculinismo. No sé si es una coincidencia, pero no escogí escritoras, digamos, mujeres. Dentro de los 7 autores hay 4 mujeres. No era como una intención de ser políticamente correcto, no. Esto es que me di cuenta que digamos, es en las obras de estas mujeres que el pulso, la conexión de la literatura africana con la memoria, pero también como un salto para adelante, está como presente, ¿no? Como esta conexión, ¿no? De lo pasado y del futuro, y cómo caracterizar la literatura africana contemporánea. Creo que en estas obras de las mujeres se ve mucho más y creo que por eso estamos con 4 escritoras y 3 escritores, ¿no? No era una intención para ser políticamente correcto, pero se nota que las obras de estas escritoras son como reescrituras del pasado colonial, de la lucha anticolonialista, porque se nota que cuando se escribe sobre la lucha anticolonial, solo es la versión de los hombres que lucharon en contra de los colonialistas, pero la versión de las mujeres no se ve, digamos, en estas obras. Por eso, Joyce Ash y Le Bogan Machile en su poesía están como tratando de refundar un vocabulario eh, femenina e incluso feminista, ¿no? Para hablar de la realidad, como dar la versión de las mujeres en situaciones de matrimonio. Incluso Joyce Ash argumenta durante nuestras discusiones que para ella, a, una, a un cierto nivel, las sociedades tradicionales africanas tenían unos avances con respecto a los derechos de mujeres, ¿no? Que las mujeres tenían un cierto poder, ¿no? En comparación con los hombres, y que ahora no se ve esto. Por eso en su poesía atribuye como ritos tradicionales a las mujeres, ritos que normalmente realizan los hombres, como la libación. No sé si es una realidad con que se identifican en Colombia, pero la libación es un proceso ritual, es un rito cuando hay una situación de crisis o una situación de benedicción matrimonial y hay una persona que canta
como sus elogios, pero también sus bendiciones a la persona que se está casando. O en una situación cualquiera de crisis, es un rito muy, digamos, anclado en muchas etnias en Camerún. Y en la mayoría de ellos, digamos, lo hacen los hombres. Pero Joyce Ash, en su poesía, representa a mujeres, ¿no? Como haciendo este rito, la libación, para mostrar la fuerza de la mujer. Y incluso escribe un poema dedicada a Maya Angelou, la libación para Maya Angelou, solo para bendecir, digamos, para echar estas bendiciones para Maya Angelou, que es una de las grandes influencias en su obra. Y en la poesía de George Ash y de Leboga Machile, hay una dimensión erótica, ¿no? Que es muy fuerte. No son obscenas, pero son poetas muy eróticas y emplean eso para hablar de la situación de la mujer, de la versión de la mujer, digamos, durante, digamos, el nacimiento, todo esto. Y creo que el erotismo tiene como una interpretación más allá de lo simple en su poesía, y lo conecto yo con este erotismo también que se encuentra en las teorías decoloniales, ¿no? El erotismo, ¿no? Para expresar esta dimensión visceral del hombre, pero también Leboga Machile habla mucho del amor, ¿no? Que no tenemos esconder, que esconder nuestra parte erótica, porque allá también es la fuerza de amor que nosotros tenemos que expresar hacia los demás, ¿no? Como seres humanos. Y creo que su poesía de Joyce Ash y de Leboga Machile escriben poemas muy eróticos, pero sin caerse como en una cierta obscenidad o pornografía, pero es una dimensión muy importante de su trabajo. También voy a hablar últimamente de un concepto que desarrolló un círculo de autores congoleños, que es el concepto de la fratrie, esta hermandad entre los escritores. Y creo que cuando miramos también la situación del mismo Gabo, ¿no? En este grupo de Barranquilla que conocemos, ¿no? Tenía como un cierto círculo de amigos. Germán Vargas, ¿no? Fue el mayor y los demás, con quienes compartió siempre sus manuscritos para tener como primeras impresiones, para ver como una recepción de lo que había escrito. Y por eso el trabajo final, la obra que escribió, era como una obra escrita a múltiples manos, ¿no? Y este fenómeno se ve también mucho digamos, en la situación de escritores africanos. Y en Congo, los escritores de Congo Brazzaville, ¿no? El otro Congo, no el Congo Kinshasa, pero Congo Brazzaville, en una época donde hubo Henri López, Chikaya Yutamsi, Sonny Labotansi, ellos tenían como esta fraternidad entre los escritores, que siempre compartían sus manuscritos. Y por eso, más allá de las fronteras nacionales, digamos, y lograron ellos tener esta dimensión eh, de la escritura como una nueva nación, ¿no? Y que como es una subversión de las fronteras territoriales de la Estado-nación, que es siempre, en muchos casos, una expresión de la violencia. Por eso
la escritura también de una poeta como Susan Kiguli, con quien hablamos en este programa. Susan Kiguli en cada poema hace como está dedicado a un escritor africano. Y por eso figuran escritores como Christopher Okigbo, un escritor nigeriano que murió en una batalla, digamos, durante la guerra de Biafra en los años 60, ¿no? Y también figura escritores como Peter Nazareth y Jack Mapanje, un poeta de Malawi que fue detenido por muchos meses en una época en que este país estaba viviendo una dictadura. Por eso escribir con esto, digamos, en la visión de estos autores y autoras, de estas autoras africanas, también es para expresar, ¿no?, su solidaridad con sus hermanos y hermanas en el campo de la escritura. Y porque estamos en una situación donde escribir es también un acto político, como decía yo al principio, y muchos de los escritores africanos, digamos, terminaron detenidos y por eso esta escritora, Susan Kiguli, en su poesía hace como una llamada a la situación de sus compañeros y compañeras escritores también. Y sabemos que la gran mayoría de los, digamos, una de las obras maestras en la literatura africana fueron escritas por autores en detención, ¿no? En el caso de Wole Soyinka, su obra el hombre falleció, y el hombre falleció cuando Soyinka fue detenido, encarcelado por su posición durante esta guerra de Biafra en los años 60, ¿no? Y el mismo Ngugi wa Thiong'o, uno de los grandes escritores africanos, también escribió su novela El Diablo en la Cruz, ¿no?, cuando estuvo en la detención bajo el régimen de Jomo Kenyatta, el primer presidente de Kenia. Por eso, eh, algunos de esos autores escriben para expresar esa solidaridad a los demás autores africanos en situaciones difíciles, ¿no? Y con el caso de Titi Dangaremba, que fue también detenida durante unos días, solo unos días, pero algunos han conocido, digamos, experiencias peores. Creo que allá voy a terminar solo con un comentario importante, que la literatura africana es diversa. Primero hay que saber que África no es un país, es un continente, pero es importante saber que es una literatura en movimiento, ¿no? Es una literatura en movimiento, no es una literatura que es en un proceso de estagnación, que se encuentra en estagnación, pero es muy dinámica, y creo que hay diferentes movimientos estilísticos, ¿no?, en la literatura africana, y creo que con estas discusiones que tuve con los autores, ustedes sí tienen, como lo deseo yo, hay que encontrar el tiempo para seguir cada entrevista hasta el fin, para encontrar, digamos, esta riqueza, esta diversidad en la literatura africana, y esta conexión que podemos establecer con otras literaturas de otros espacios en el mundo. Muchísimas gracias, y ahora creo que hay un poco de tiempo para las preguntas y estoy listo para esto. Efectivamente, Gilbert. Bueno, nos dejaron muchas preguntas. Te voy a invitar a que hagamos un ejercicio. Nos las dejaron en el chat del Facebook. Seleccioné tres, porque estoy seguro que estas tres engloban algunas otras, y también porque algunas de las preguntas las personas van a poder encontrar las respuestas en los videos, en las entrevistas. Entonces, de nuevo la invitación a que apenas terminen esta charla, vayan y se den una buena maratón mirando las entrevistas que hizo Gilbert con estos seis autores africanos y uno del Caribe. Y también te voy a hacer una invitación, si quieres en algún momento de esta semana siguiente, cuando tengamos un tiempo,
respondámosles en el Facebook y les contamos un poquito de todas las que dejamos por fuera, qué opinas y qué ves. Bueno, te voy a hacer entonces tres preguntas. Si quieres, voy haciendo una y la respondes y vamos continuando. Entonces voy a plantearte la primera. Nace de un comentario en el que está hablando sobre la relación entre literatura y identidad, que es uno de los temas que uno encuentra en las entrevistas, ¿no? Es casi que un elemento común que todos los autores nos hablaban de cómo eh, tenían su lengua madre, su lengua materna, y después cuando ya entraban al sistema educativo, se les imponía una lengua extranjera, una lengua colonial, y la lengua materna se veía como algo negativo, ¿no? Que ahí hay un elemento que les adelantamos ya en las entrevistas que van a encontrar. Bueno, aquí nos está hablando este comentario y la pregunta que te voy a hacer va hacia esa relación entre lengua e identidad, ¿sí? Como la lengua, y por mucho tiempo se consideró que era así, definía cierta mirada de mundo e imponía también, en el caso del colonialismo, cierta mirada de mundo, ¿sí? La pregunta que te hacemos dentro de ese marco es, eh, nosotros en Latinoamérica tuvimos un proceso de colonización diferente. Nuestras lenguas nativas se redujeron o hasta desaparecieron en gran número durante el proceso de colonización. ¿Crees que en Colombia debe darse un proceso similar al que se dio en África, es decir, un rescate consciente y comprometido de las lenguas originales y hacerlas parte de nuestra comunidad, de nuestros territorios? Porque si tú miras, esto es una hipótesis mía, pero creo que es cierta, si tú miras, incluso cuando hablamos de antologías latinoamericanas, de lo que sea cuento, poesía, no incluimos en muchos casos esas literaturas escritas en lenguas nativas y se dedican a antologías específicamente como si fueran dos mundos aparte, ¿sí? Entonces, ¿crees que aquí se debería dar ese proceso del reencuentro con las lenguas nativas y de entender que es un solo territorio el que las está escribiendo? Muchísimas gracias, Sergio. Creo que es una pregunta muy interesante, ¿no? Y como para explicar un poco la diferencia, ¿no?, que tenemos a ese nivel entre África y América Latina. Ok, África, como decía yo, es un continente y el proceso de colonización no fue semejante en, digamos, en muchos lugares. Tuvimos como dos tipos grandes paradigmáticos de colonización, ¿no? Tuvimos colonias de explotación, ¿no? Como, hubo como un asentamiento de algunos administradores coloniales, tal vez misioneros también, y sí, pero no hubo como una población blanca, europea, en muchas sociedades africanas. Eran muy pocas, ¿no? Solo en contextos de colonias de asentamiento, como en el caso de África. Sudáfrica es un ejemplo, digamos, muy importante. Hay también la parte austral de África, ¿no? Tuvo este tipo de colonización. En una cierta medida también Kenia, ¿no? Y por eso se puede entender un poco, digamos, la posición, un poco, si hay que llamarlo, así, radical de Ngugi wa Thiong'o, que hay que rescatar las lenguas africanas, ¿no? Porque allá hubo como una imposición muy, digamos, precisa del inglés en el sistema educativo y por eso hubo como una tentativa de totalmente acabar con las lenguas africanas y promover las lenguas europeas, ¿no? De otro lado, en el contexto de colonias de explotación, como en Camerún, por ejemplo, en Nigeria, el país de Chinua Achebe, de Wole Soyinka, la colonización no fue tan al mismo nivel, ¿no? Porque hubo solo como unos pocos británicos, ¿no?, tratando de imponerse. Por eso las culturas en su gran mayoría se quedaron intactas en muchos de esos países. Las lenguas quedaron intactas. Y creo que la situación en América Latina era como, también duró más siglos, ¿no? Por eso era como un proceso muy profundo de colonización. Por eso se acabaron, digamos, se acabó con muchas lenguas nativas y todo esto. Pero
Hoy en día se está rescatando estas lenguas. Creo que es un proceso que no solamente está vigente en América Latina, pero también en muchos países de África. Aún sí tenemos nuestras lenguas intactas, pero hay como una escala de diferenciación, ¿no? Cuando uno escribe o habla en lenguas europeas, hay como, sí, se ve de manera diferente, ¿no? Por eso hay como en el sistema colonial, y eso se ve en muchas novelas, ¿no? De Bernard Dazier escribió Clembier para mostrar cómo hubo una interdicción de las lenguas africanas en el sistema educativo en Costa de Marfil, ¿no? Ngugi wa Thiong'o en su novela No llores pequeño muestra exactamente cómo fue, digamos, prohibido hablar en Kikuyu, ¿no? Por eso creo que en ambos contextos hay un proceso de revalorización, ¿no? De nuestras lenguas, porque cada lengua tiene una filosofía precisa, una ontología precisa, una epistemología precisa, y cuando se desaparece también esta riqueza también desaparece con la lengua. Por eso es importante, ¿no? Reconocer la diversidad de nuestras naciones y también de dar a cada lengua su importancia, ¿no? Y creo que en Colombia, por ejemplo, cuando visité a Palenque, para mí era muy importante como escuchar a esta lengua que tiene una cierta, digamos, su origen también en África, en la lengua Congo, no congoleña, porque digamos, en la época de la trata, Congo no era un país, ¿ya? Pero era un imperio de Congo, incluyendo a Angola, Angola y Angola, el Congo mismo, e incluso Gabón. Por eso creo que esa riqueza, hay que defender, hay que promover estas lenguas porque conservan, digamos, una parte importante de nuestra memoria, ¿no? De nuestra memoria, de nuestra resiliencia también, ¿no? De nuestras luchas, sobre todo en América, donde hubo también un fenómeno de lingüicidio, como genocidio de lenguas, ¿no? Y creo que para mí es importante y he visto ya muchas obras sobre Colombia en que hay esta, digamos, se plantea la importancia de promover estas lenguas que están en una situación de extinción. En Perú también hay una producción de literatura también, de textos imaginativos, digamos, de literatura en quechua, en la lengua quechua, en las regiones andinas, que eh, el progreso está tímido en muchos lugares, pero sí, hay como una ampliación, ¿no? Y creo que es un proceso que debemos todo en África y en América Latina promover. Y creo que em, si uno nota en el caso de Camerún, por ejemplo, hay más textos ahora, hay una, incluso en mi lengua, que no es una lengua con mayor población, pero empecemos incluso yo, digamos, a escribir también textos en nuestras lenguas, ¿no? Y a valorizar lo que se ha escrito, o sea, digamos, la literatura oral en estas lenguas también, ¿no? A veces lo transcribimos, ¿no? En escrito, porque en África, en muchos países de África, a contrario a la situación en América Latina, las élites, incluso aquellos que viven en las regiones, digamos, en las ciudades, digamos, es difícil encontrar una persona que no tiene una lengua materna. No puede, digamos, la mayoría o algunos no pueden escribir esto, pero por lo menos uno tiene otra lengua, digamos, en adición a la lengua europea. Por eso somos bilingües en muchos sentidos y creo que promover las literaturas, las creaciones artísticas en general, no solo digamos, en la escritura, pero creación artística
en estas lenguas creo que es muy importante en ambos espacios. Tu respuesta nos va a llevar a o nos conecta ya con la segunda pregunta que nos hacen, pero quiero hacer una introducción con esa. Tanto Vigi como Patrick hablaban de las lenguas africanas y, bueno, de las lenguas o de la necesidad de sostener y de rescatar las lenguas. Recuerdo que Patrick hacía, voy a parafrasear a Patrick, decía que perder una lengua es perder un mundo y por eso hablaba de la importancia de la diversidad de las lenguas y de la diversidad de sostenerlas para también tener esa diversidad de mundos posibles. Y Vigi en algún momento hablaba, si no estoy mal, cuando están hablando de Shino Achebe, que en ocasiones es muy difícil hacer accesible a personas que no son de una lengua nativa el sentido y el sentido poético de esa lengua. Y que a él, digamos, uno de los retos que se le imponía cuando hacía estos procesos de traducir, digamos, a un lenguaje más cotidiano, las lenguas africanas, era intentar lograr transmitir el mensaje sin que se perdiera la riqueza poética del lenguaje. Hacia eso va la pregunta que nos hacen. Te voy a leer la pregunta y te voy a dar una respuesta, te voy a leer una respuesta que nos dieron que me parece chévere que la conozcas. La pregunta que nos hacían en el chat era la siguiente. ¿Qué tanto se gana y qué tanto se pierde en los procesos de traducción de las lenguas africanas? O sea, cuando nos llegan los textos escritos en lenguas originarias africanas y que han sido traducidos al inglés o al francés, que son las lenguas en las que mayormente se traduce y es una deuda que tenemos en el español y es que traducimos muy poco de la literatura africana, que en parte ese también apunta este proceso. Y frente a esa pregunta de qué tanto se pierde, una de las personas que está mirando esta charla nos respondía lo siguiente, te voy a leer un fragmento. Yo pienso que mucho, dice ella, porque para asimilar una obra como todo se desmorona, tuve que acercarme mediante películas, asistir a varias charlas sobre cultura africana y así poder entender y disfrutar realmente la obra. Y estoy de acuerdo con ella. Uno lee una obra como todo se desmorona y no es fácil, no es fácil porque tiene muchísimos elementos culturales que se nos escapan y no sé si a veces se logra hacer muy bien la traducción de ciertos recursos lingüísticos que utiliza Chino Achebe desde, digamos, desde elementos más originarios de África. ¿Tú cómo ves eso? ¿Qué tanto se pierde y qué tanto se logra rescatar de esas lenguas originarias y de ese esfuerzo mediante la traducción? Sí, digamos como esta expresión, creo que es en latín, ¿no? Traductores, traditores. Entonces, traducir es traicionar, ¿no? Por eso nunca hay traducciones exactas, ¿no? Siempre hay siempre hay una suerte adaptación, ¿no? En el proceso de traducción, porque cada lengua tiene una visión, una ontología y no es siempre fácil como tener como el mismo resultado en la lengua en que uno digamos, está traduciendo. Por eso hay siempre como procesos de modulación de sentido, de adaptación. Creo que aquellos que han estudiado la ciencia de traducción conocen mejor, pero yo lo voy a responder también con unas anécdotas, ¿no? Como les decía al principio, que Ngugi wa Thiong'o desde unas décadas empezó escribiendo sus obras digamos, en lengua Kikuyu, pero tal vez escribe él en inglés y después traduce digamos, su propio texto en Kikuyu. Y cuando le visitamos con un amigo, un colega mío en su universidad en Irvine, en California, en 2012, y él nos confesó que su Kikuyu no es perfecto y dio su manuscrito a mi amigo, que es también de la misma etnia, por eso escribí. Y también mi amigo reconoció, digamos, unas incompatibilidades, ¿no? Entre el texto en inglés y el texto en Kikuyu, traducido por el mismo autor, ¿no? Por eso es un proceso muy difícil y creo que
incluso cuando es el autor mismo que hace la traducción. Pero la traducción no es solo, no es una transliteración, ¿no? Es un diálogo entre diferentes epistemologías, diferentes ontologías, diferentes maneras de ver el mundo, ¿no? Y sí, traducir obras de literatura africana no es fácil. Incluso cuando Chinua Achebe escribía, en el texto de Todo se desmorona, hay expresiones que él mismo no logró traducir en inglés, ¿no? Hay un concepto como de chi. Chi, el chi es como un alter ego de cada personaje y es como el espíritu que sanciona todo lo que hacemos como persona, ¿no? Pero esta palabra, esta expresión en todo se desmorona, que digamos, Achebe lo dejó en Igbo, porque no hay una, una traducción precisa en inglés. Por eso puedo imaginar, digamos, cuál dificultad, digamos, puede tener un traductor haciendo la traducción de todo se desmorona, digamos, del inglés a cualquier otra lengua. Es difícil. Y aún más difícil es la obra de un autor como Sonny Labutansi, que escribía en francés con un imaginario de Congo. Por eso su intención era, como decía Chino Achebe, de hacerle cargar a la lengua colonial el peso de la experiencia de los sujetos coloniales, ¿no? Y por eso es difícil, porque en el caso de Sonny Labutansi, su intención es de destruir la lengua colonial. Por eso es muy difícil traducir su novela, escribe en francés, pero un francés con una coloración congoleña, ¿no? Es muy difícil traducirlo porque desconstruye como las palabras, las terminologías francesas en sus obras, ¿no? Eso hace muy difícil, digamos, la tarea de traducirla en otra lengua. Por eso hay siempre una cierta adaptación cuando uno traduce. Y creo que el trabajo de B que mencionas, porque B nos contó que digamos, poniendo algunas obras. Vi ya hizo la adaptación de las obras digamos, de una obra de Chimamanda, una, una novela y construyó una película sobre esta novela, ¿no? En medio sol amarillo, ¿no? Y está haciendo lo mismo con una obra teatral del mismo Wole Soyinka, una obra que Shoyinka escribió en inglés, pero es una de las obras más difíciles, más inaccesibles de Shoyinka, ¿no? Eh, el, la muerte del caballero, Death of the King and the King's, la muerte del caballero, Death and the King's Husband. Lo que B. Bandele está haciendo nos contó, digamos, va a realizar esta en Yoruba, en la lengua, va a adaptar esta obra, es escrita por Soyinka en inglés, en Yoruba, y nos dice que en Yoruba la obra sale más fácil, porque Soyinka cada escritor africano cuando escribe también está traduciendo, ¿no? Porque lo que Chinua Achebe hizo era traducir el mundo Igbo en inglés, pero también dando cuenta de las limitaciones de esta adaptación o de estas traducciones, de esta traducción cultural, porque cada obra africana es una traducción cultural. Si se escribe en inglés o en francés o cualquier otra lengua europea, hay ya de antemano un proceso de traducción,
¿no? Porque uno piensa en la lengua que uno, digamos, en que uno nace y todo eso. Por eso, estas obras que tenemos frente a nosotros, por eso en la poesía de Joyce Ash, de Kiguli, ¿te diste cuenta que cuando Kiguli estaba leyendo digamos, su poema en su lengua materna, hubo como una sensación particular, diferente, ¿no? Tenía como una carga emocional que se perdió cuando el poema fue traducido en inglés. Es diferente. Bueno, Gilbert, ya para ir cerrando, te voy a hacer la pregunta y además te voy a invitar también para que al final te despidas e invites a todos los que están viendo este video a acompañarnos y a ver la lista de las entrevistas que hiciste. Cerrabas también tu conferencia con algo que se relaciona con la última pregunta y es que afirmas que escribir es un acto político y creo que cualquiera que vea la serie de videos va a estar de acuerdo que escribir es un acto político para las 7 escritores y escritoras que entrevistamos. Y es un acto político en muchos sentidos, pero creo que hay un elemento común que tú ya mencionabas y es, encontramos unas ciertas relaciones entre estos escritores africanos y los latinoamericanos que no son tan difíciles de encontrar. Y es, por ejemplo, escribir desde la mirada del desposeído, ¿no? Desde el que no tiene voz, desde el que perdió la posibilidad de contar su propia historia y la literatura rescata en gran medida la de ambos continentes este proceso, ¿sí? De devolver la voz y de reencontrarse con las historias propias y las historias de los derrotados y de los desposeídos. Y también un elemento que me encantaba como lo mencionaba Jean Buffon, y es el sufrimiento y la risa. Que recuerdo que Jean Buffon decía algo como por el estilo, es que reímos porque es que sufrimos. Y estar aquí y estar vivos ya es un buen motivo para reír. Y es la resiliencia, ¿no? Que es el otro gran elemento y que es un elemento absolutamente también rebelde. Y les recomiendo también ir a esos términos de Patrick Chamasson, ¿no? La diferencia que hace entre lo rebelde y lo revolucionario. Eh, y creo que esas literaturas al final nos unen, ¿no? Este rescate del desposeído, esta lucha por la resiliencia y por la construcción de un humanismo universal que devuelva los valores más allá de los valores económicos y sociales impuestos, digamos, por la colonización incluso actualmente, ¿no? Por la Sí, colonización económica. La pregunta va hacia este punto y creo que tiene que ver mucho con todo esto y reúne muchas preguntas. También te hice la introducción porque reúne muchos elementos que nos decían en el chat. Y es, en tu opinión, la literatura, voy a leerla literalmente, la literatura del sur global podría escapar de la dicotomía de sur-norte, es decir, de colonizadores y colonizados, bueno, de todo lo que implica esta relación norte-sur. Y es decir, definirse la literatura de estos países de Latinoamérica y de África por sí misma y no desde lo colonial. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que debemos llegar a eso? ¿Crees que debemos permanecer un poco más frente a la crítica a lo colonial? ¿Qué crees que está pasando en ese momento y que va a pasar en el futuro con la literatura de ambos continentes? de acuerdo. Muchas gracias, Sergio. Y como lo decía yo, no estamos hablando de una literatura unidimensional, ¿no? Hay como muchas tensiones. La literatura africana se habla en muchas lenguas, digamos, ideológicamente, ¿no? Plantea muchas ideas, muchas filosofías, muchas visiones. Y creo que como decía Bofán, ¿no? Como, digamos, tú también lo mencionaste, Bofán nos contó que entró en la escena de escritura un poco tarde, porque se dio cuenta de que, digamos, en un país donde la historia se resume como en una serie de escombros, es una serie de ruinas, como en la literatura, en la historia congoleña. Bofán como escritor se sintió como ahogado, digamos, leía estos informes de las Naciones Unidas y leía también
textos escritos por aventurados eh, belgos en Congo o europeos en Congo, porque Congo es un espacio que siempre se ha escrito desde afuera, ¿no? Por eso para él escribir, entrar o empezar a escribir era como para apropiarse de la palabra, ¿no? Para escribir sobre el Congo desde adentro. Y creo que, y por eso en su obra hay como una, hecha siempre una ojeada, una mirada hacia el autor de En el corazón de las tinieblas, ¿no? De Joseph Conrad. Porque la obra de Buffon se posiciona como un contradiscurso, digamos, a aquellos que han representado Congo como un espacio inhumano, donde no hay memoria, no hay historia. Por eso que hay como esta noción de escribir como tomar la palabra para la autorrepresentación. Creo que Buffon es un ejemplo de esto. Y también mencionaste la cuestión de la risa, todo esto, el humor, em, no solo en la obra de Buffon, pero también en Joyce Ash, hay siempre una mezcla de lo serio y de los, digamos, de lo burlesco, ¿no? Hay la risa, incluso, por eso el humor y la representación de la cultura popular, como lo vemos en las obras de Joyce Ash y de Buffon, es una expresión de esa resiliencia, ¿no? Que a pesar de de esos problemas, de estas condiciones políticas duras, hay que seguir adelante, hay que reírse, ¿no? Hay que reírse y por eso es importante, digamos, esta combinación. Un escritor congoleño, Henri López, escribió una novela, Llorar, reírse, ¿no? Pleurer, reír en esas condiciones de dificultad, ¿qué hay que hacer? Hay que llorar, pero también hay que tomar el tiempo de reírse, porque hay como un proceso psicológico de liberarse un poco y para continuar saltando adelante, ¿no? Y por eso creo que son textos de muchos, digamos, de muchas orientaciones. No hay como una definición digamos, de la dirección en que eh, se está yendo la literatura africana en ese momento, pero como planteaste esta cuestión digamos, es importante de quedarse en este contradiscurso o de tener como una definición, digamos, misma, ¿no? O propia de la literatura. Creo que hay ambos en la literatura, en la obra de estas autoras y de esos autores que escogimos para este programa. Algunos de ellos viven en el mundo occidental. Por eso la realidad de allá también les convoca, ¿no? A ellos. Por eso Joyce Ash es camerunesa, pero vive en Estados Unidos y por eso escribe también desde una posición, ¿no? No está viviendo en exilio, ¿no? Son migrantes, por eso tienen la nacionalidad americana, por eso escribe sobre su país donde vive, pero también sin perder, ¿no? Sus orígenes en África. Y también en el caso de B. Bandele, su primera novela era sobre un barrio de Londres, ¿no? The Street, ¿no? La calle. Pero digamos que hay como esta diversidad viven, un autor africano vive en muchos lugares al mismo tiempo, ¿no? Y lo que ocurre en cada lugar le convoca como ser humano. Por eso hay como este va y viene, ¿no? Entre sus textos. Hay una cierta transnacionalidad en esos textos. Por eso pueden pertenecer también a la literatura europea. Es posible, ¿no? Las obras de Bib Bandele también ocurren en Londres, por eso pueden también participar a la construcción de un ethos británico, porque es allá donde vive.
en la misma dirección con Joyce Ash, vive en Estados Unidos y también escribe sobre las condiciones allá en Estados Unidos, además de escribir sobre, por eso hay como esta multiplicidad de vistas, ¿no? En esas obras, tiene como una cara de Janus, ¿no? Como en esta, tiene como es muchas cosas al mismo tiempo, creo. Por eso, y no hay como una identidad cerrada de estos autores. La literatura es un espacio de abertura, ¿no? Insiste sobre lo particular solo como una precondición para pertenecer al mundo, a un mundo mucho más amplio, ¿no? Por eso creo que es una dimensión importante que hace a las obras que uno puede caracterizar esas obras como obras universales. Ngugi wa Thiong'o llama esto globaléctico. Hay que tener como un punto de partida, de salida, su identidad, pero como una herramienta de su pertenencia al mundo, ¿no? Por eso, con respecto al debate sobre la lengua, dice, hay que tener su lengua, valorizarla, pero también esto no te impide a aprender otras lenguas, o sea, europeas o de cualquier horizonte, pero hay que tener como esta base que es suya y además ser ciudadano globalizado. Creo que recordando un poquito lo que decía Patrick al final, escribas de donde escribas, la cuestión siempre va a ser sobre lo mismo y es qué es lo que nos hace humanos y qué es la condición humana en la época actual, ¿no? Que era la invitación que hacía Patrick y al final lo que él define que debe ser la literatura actual un poco y es cuestionémonos sobre nuestra realidad actual, económica, social, tecnológica y no importa desde dónde lo escribas, el lector quiere encontrar ese cuestionamiento y no importa si es poesía, teatro o cualquier género, ¿no? Oye, También. sí, y eso también, digamos, se relaciona con esta cuestión que planteé a muchos de esos autores, cómo se autodefine, ¿no? Patrick dijo que sí, en las antologías siempre lo habían clasificado como escritor africano, pero tiene mucho más en común con García Márquez, por ejemplo, que tal vez a un escritor africano. Por eso, el concepto de relación para él es importante, de la trayectoria. ¿Cuál es la trayectoria de un autor? Porque el origen a veces no dice todo, ¿no? ¿Cuál es la trayectoria de cada autor y cómo esa trayectoria ha marcado sus imaginarios, sus visiones y cómo se trasladan estos en las obras literarias, ¿no? Por eso, en el contexto de Martinica, donde, digamos, de dónde viene, tiene más afinidad por la historia, por el contexto colonial, con un autor colombiano que a veces con un autor africano, ¿no? Pero esto no significa que no va a tener solidaridad con el continente, porque sí, visiblemente es de dónde vino, es su origen, pero las experiencias han hecho que tiene como múltiples identidades. Por eso te decía que Joyce Ash se puede reclamar también como una autora americana, ¿no? Y en el espacio donde vive, también Billy Bandere vive en Londres hace como, creo, desde los años 90, casi 30 años en la diáspora. Por eso pertenece a estos espacios, ¿no? Y se va a definir como autor nigeriano, pero también más allá, es más que esto. Bueno, Gilbert, muchísimas gracias entonces de nuevo por habernos acompañado, de nuevo por darnos este contexto para los videos, para el lanzamiento de Literatura Hoy en su versión 2021 y les agradecemos a todos por habernos acompañado, les invitamos a ver los videos y te doy un espacio para ya despedirnos, Gilbert. Gracias. Gracias, Sergio. Estamos juntos. Gracias.